Bien, bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de la Semana de la Comunicación, la 25ª. Diversidad, tecnología, nuevos modelos de negocio, interdisciplinariedad y libre expresión son los ejes que vertebran las actividades de esta Semana de la Comunicación. Un año más queremos acercar la realidad y la vanguardia de las profesiones a las aulas, pero lo hemos querido hacer con una serie de temas que superen la verticalidad de las titulaciones, de tal manera que podamos aprender y disfrutar junto a los mejores profesionales de la comunicación y podamos reflexionar sobre las últimas tendencias y avances en un sector tan cambiante como el nuestro, de una manera transversal. El programa de este año se ha creado gracias a la ayuda de los profesionales, de los profesores y, por supuesto, de nuestros estudiantes, que gracias a la vocación de nuestros delegados han ejercido de portavoces y nos han hecho inspirarnos una vez más. Además, tengo que dar las gracias a todos los departamentos transversales de la universidad que nos ayudan en la logística y en la organización de esta compleja semana con más de 40 actividades. Gracias al Departamento de Marketing, gracias al Departamento de Comunicación y, por supuesto, gracias al Departamento de Experiencia del Estudiante. Y, sin duda, no puedo dejar de nombrar a nuestro laboratorio profesional, a Europea Media, que se va a hacer eco y voz de todas las actividades que vais a tener aquí esta semana y con las que vais a poder aprender. No quiero extenderme más porque quiero dar paso a nuestra decana, a Marta Muñiz, que va a liderar la inauguración de esta edición. Gracias, Marta. Gracias, Mercedes. La verdad es que cuando venía para acá pensando cómo iniciar esta inauguración de la 25ª Semana de la Comunicación, la palabra que más me venía a la cabeza es orgullo. Orgullo de llevar 25 años siendo capaces de liderar un evento que ha sido reconocido por la UNESCO por su interés en la difusión de la cultura y la comunicación, que ha logrado convertirse en uno de los principales foros internacionales de comunicación y por el que han pasado maravillosos profesionales, maravillosos estudiantes, maravillosos alumni y, por supuesto, todos nuestros profesores y miembros del área de comunicación. La verdad es que es un orgullo para una decana estar al frente de una facultad que es capaz de afrontar un reto como este todos los años. Por tanto, lo primero es agradecer a todos aquellos que han hecho posible durante estos 25 años que repitamos cada año mejor una semana como esta. Pero no vamos a quedarnos solo en la celebración de este 25 aniversario, sino que lo que queremos es contar y comprender lo que va a ser la comunicación en los próximos 25 años. Y este es un espacio abierto e intercultural que refleja nuestro modelo académico, que sabéis que está basado en el aprendizaje experiencial, inspirado en lo que nosotros hemos denominado Challenge-Based Learning, en la internacionalidad, y que está fundamentalmente orientado a la empleabilidad y a la alta capacitación de nuestros estudiantes. Es un verdadero ejemplo de lo que nosotros denominamos Challenge-Based Learning por dos razones fundamentales. La primera, porque son los alumnos, como bien ha comentado Mercedes, los que participan de forma activa, tanto en el diseño como en la organización y en la ejecución de esta semana. Detrás de todo lo que va a pasar a lo largo de esta semana están nuestros alumnos, son ellos los que están haciendo el trabajo y, por tanto, se están enfrentando a un reto real desde el minuto 1. Porque en esta semana van a colaborar los profesores, de alguna manera nuestros estudiantes son guiados, son dirigidos por los profesores, pero también por profesionales. Esta parte es fundamental. Si nosotros queremos abordar los retos que hoy tienen las organizaciones, necesitamos contar con profesionales y con empresas que vengan con nosotros al aula, que compartan cuáles son esos retos y que nos dejen aventurarnos a proponer ideas y soluciones. Y esta es la segunda parte de nuestro Challenge-Based Learning, el que realmente abordamos cuáles son los retos que hoy tienen las organizaciones.
Este año, como decía Mercedes, esto se ha articulado en función de 5 ejes fundamentales, que son los nuevos modelos de negocio, la tecnología, la libertad de expresión, la interdisciplinariedad. Es una palabra dificilísima, aunque seas decana también cuesta decir estas palabras, y la diversidad. De tal manera que, si os fijáis, las actividades van mucho más allá de lo que son las titulaciones que están cursando nuestros estudiantes aquí, porque lo que se generan son experiencias realmente interdisciplinares, experiencias transversales, que de nuevo reflejan lo que es el día a día en las profesiones y que, por tanto, exponen también a todos nuestros estudiantes y a nosotros mismos a la realidad de las profesiones. Durante esta semana, en este campus de Villaviciosa de Odón, vamos a tener talleres, mesas de debate y encuentros con la participación de profesionales como Javier Fesser o José de Luna, director y actor respectivamente de la película Campeones, que van a ser los encargados de inaugurar, propiamente dicho, con la primera actividad esta Semana de la Comunicación, y que van a abordar precisamente uno de los retos que nosotros trabajamos de manera permanente en la universidad, que es el tema de la diversidad, en este caso diversidad y comunicación. Aparecerán y estarán con nosotros también Tomás de Cos, director de Estrategia Digital y Expansión Internacional del diario AS, o Álvaro Curial, director de Marketing de Warner, que expondrán cuáles son las últimas tendencias del sector. Nos van a acompañar figuras del periodismo como Ana Blanco, presentadora habitual de los informativos de Televisión Española, y Jesús Vázquez, presentador también de televisión. Conoceremos las claves para convertirnos en los próximos hackers. Aprenderemos cómo dar cobertura periodística a un mundial de fútbol de la mano de los periodistas Manu Martínez, director de Tablero Deportivo en Radio Nacional España, Antonio Ruiz, periodista de la COPE, Alfredo Mendoza y José Antonio Luque, de Mediaset España. Vamos a profundizar en los retos de la seguridad nacional y la comunicación junto al general Francisco José da Cova, que vendrá hoy también y que dirige el Instituto Español de Estudios Estratégicos de CESEDEN. Analizaremos los desafíos de las elecciones europeas con Tom Morgan, de la Oficina del Parlamento Europeo en España, y con Francisco Aldecoa, presidente del Movimiento Europeo en España. Y estará también en esa mesa Ana Alonso, periodista especializada del Independiente. Vamos a repasar la actualidad internacional y hablaremos de libertad de expresión. Y así puedo seguir, pero me van a regañar porque estoy tomando más tiempo del que me corresponde y no debo desvelar todas las actividades que van a pasar. Pero de manera transversal a todas estas actividades van a ocurrir también numerosos concursos, talleres a lo largo de toda la semana. Y yo creo que lo mejor es que entréis en el programa y empecéis a haceros hueco y a apuntar aquellas actividades en las que queréis participar. Dentro de esta 25ª Semana de la Comunicación va a tener lugar también por primera vez el Foro de Comunicación Global, que es un espacio abierto en el que vamos a recoger aportaciones relevantes del mundo de la comunicación que después van a ser publicadas en un trabajo para su divulgación. Y bueno, como os digo, muchas más cosas. Solamente quiero acabar diciendo que esto solo es posible, como decía al principio, con la colaboración de instituciones, empresas y profesionales, a los que quiero agradecer su generosidad y su compromiso. Y, por supuesto, con el saber hacer y el esfuerzo de todos nuestros profesores, que bajo el liderazgo de José María Peredo, de Mercedes Agüero, de Javier Vidaurreta y de todo el equipo de técnicos de la facultad, y con Europea Media dando cobertura, hacen que esta semana se convierta en probablemente una de las mejores semanas de la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias, Marta, porque nos has puesto foco en el futuro, que seguro que será mucho más luminoso. Pero no somos capaces de entender el presente sin echar una vista atrás al pasado. Y para echar una vista atrás al pasado, como somos de comunicación, vamos a hacerlo con una pieza audiovisual. Por favor, el vídeo.
Si 25 años es importante para la vida de cualquier persona, imaginémonos lo importante que es cumplir 25 años en un evento. 25 años formando a profesionales de la comunicación, 25 años trayendo a las figuras más relevantes para que den sus claves, sus enseñanzas a nuestros estudiantes. Empezamos con un pequeño evento que se llamaba Telemaratón y terminamos con el 25 aniversario de la Semana de la Comunicación. Nuestros estudiantes podrán compartir las experiencias, las enseñanzas y los consejos de los mejores profesionales del ámbito de la comunicación. Yo creo que la Semana de la Comunicación sería impensable, sería inconcebible sin la participación de los profesores y de los técnicos del área de comunicación. Por otro lado, hay que tener en cuenta el carácter multidisciplinar de los profesores del área. O sea, tenemos especialistas en periodismo, en relaciones internacionales, en traducción, todo el área de la publicidad, el protocolo, el marketing y finalmente todas las áreas que tienen que ver con la comunicación audiovisual, ¿no? los medios tradicionales de radio, tele, cine y por otro lado los nuevos medios y además sin olvidarnos de la creación musical. Todo esto hace que sea extraordinariamente rica la propuesta de actividades de la semana, de las sucesivas semanas, ¿no? A lo largo de todos estos años y que han venido siempre, como decía, pues, propiciadas por la colaboración de los profesores. El Foro de la Comunicación Global es un nuevo reto para la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Vamos a incluir dentro de la Semana de la Comunicación un espacio para una reflexión más detallada, más profunda, para recoger en forma de conclusiones, a modo de un paper final, algunas de las ponencias, algunas de los mensajes que los ponentes en cada Semana de la Comunicación vayan aportando. Con esta paper, con este resumen de conclusiones, pretendemos que en los próximos años vayamos viendo la evolución de la comunicación, las tendencias en la comunicación en todas las áreas, a partir de un documento, de unos documentos cada vez más elaborados, enriquecedores y que por supuesto compartiremos con el conjunto del entorno profesional y de la sociedad. Este año celebramos el 25 aniversario de nuestra Semana de la Comunicación y no podemos estar más orgullosos de nuestros estudiantes, nuestros profesores y de todos los profesionales y personalidades que han participado a lo largo de los años. Pero esto no ha hecho más que empezar y vamos a por otros 25 años, porque seguimos innovando en metodologías de aprendizaje, seguimos asumiendo la responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes para enfrentarse a los retos de sus profesiones y seguimos participando en dar soluciones a las necesidades de sectores que están en plena transformación. Pues empezamos, y empezamos con diversidad y comunicación. Si nos preguntaran a alguno de nosotros cuál ha sido uno de los hitos más importantes de comunicación y diversidad en el 2018, seguramente casi todos nosotros diríamos que ha sido Campeones. Y empezamos con Campeones. Voy a dar paso a mi compañero Fernando Ávila, voy a dar paso al director de la película Campeones, a uno de sus actores, José de Luna, y a nuestra alumna Claudia Fesser. Gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia y por inaugurar esta semana. Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Yo sí que voy a ser muy breve porque creo que este acto de inauguración tiene unos verdaderos protagonistas que son Javier, José, Claudia, el director de la película Campeones, uno de los actores y una de las personas que ha trabajado en el tema del coach de interpretación y que además es alumna. Bueno, muy brevemente, simplemente decir que son 25 años de Semana de la Comunicación, que son 25 años de contenidos de lujo, de ponentes de lujo, y que son 25 años en los que también hemos visto pasar
a alumnos que estaban donde estáis vosotros sentados ahora mismo y que con el paso de los años han estado aquí en estas mesas, en estas actividades tan interesantes para todos, ¿no? Hoy la inauguración se va a centrar en la película Campeones, a propuesta de Claudia, a la que tengo que agradecer enormemente todos los esfuerzos que ha hecho para que tengamos hoy aquí tanto a Javier como a José. Nos pareció además muy bien, ¿no?, que fuera una propuesta en la que va a ser un intercambio de preguntas entre vosotros, los alumnos, y ellos como miembros de la película, como creadores de la película y participantes y protagonistas de esta película, ¿no? Me parece que más allá de todas las bondades que tiene a nivel artístico la película, que las tiene y muchas, ¿no? Como muy bien ha dicho Mercedes, creo que hay una parte importantísima, ¿no?, esa premisa de la integración, de la diversidad a nivel social, que creo que ha sido lo que más ha calado en los espectadores durante todo este año y que nos ha tocado a todos el corazón y que ha abierto una nueva vía de comprensión para lo que debería ser una sociedad más justa con todas las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, ¿vale? Agradeciendo enormemente su presencia aquí, vuestra presencia aquí, pues ya doy paso a Claudia para que inaugure esta Semana de la Comunicación con las primeras preguntas, así que adelante y muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a vosotros por asistir aquí un lunes por la mañana y sobre todo a la Universidad Europea de Madrid por brindarnos la oportunidad de poder estar aquí y compartir experiencias con vosotros. Bueno, yo es que hace ya casi un año que se ha estrenado la película, yo fui la coach de interpretación junto con Inés Enciso de los chicos con discapacidad intelectual y fue un proceso de ensayo, de rodaje y luego a posteriori. Y ya desde hace casi un año que se estrenó la película y les he escuchado tanto a José como a Javier contestar a millones de preguntas y, sin embargo, yo simplemente quiero abrir este debate para luego daros pie a vosotros a hacer las preguntas que tengáis con cosas que nunca os han preguntado o nunca las he escuchado de vosotros. Hay, por ejemplo, en la película, en varias escenas de la película y también aparece en el rótulo y en la escena final, un pajarito. Y nadie nunca, Javier, que yo haya escuchado, te ha preguntado acerca de ese pajarito y, sin embargo, sé que tiene un significado especial para ti. Quiero que nos lo expliques. Bueno, muy buenos días a todos y gracias también por estar aquí. Claro, cuando hablamos de comunicación hay algo muy importante y lo utilizamos los guionistas, que es el subtexto. Es lo que no se dice, pero sin embargo llena de detalles, de tono y de intención a lo que decimos y a la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Y yo diría que cuando alguien trata de resumir la historia de una película, por ejemplo, pues bueno, nos quedamos con la historia evidente o normalmente la sinopsis acuden a la historia evidente de qué trata y qué es lo que ocurre, pero la verdad es que de las películas, tanto los que las escribimos como los que las vemos, yo también soy un espectador, al final creo que lo que nos llega, lo que nos comunica y lo que nos conmueve son precisamente las cosas que no están escritas, que no están en esa sinopsis, pero que llenan a la historia de detalles, de matices, a veces de verdad. Este es un ejemplo, es verdad que es curioso, pero no jamás nadie ha preguntado por un pajarito que está en el cartel, que está en el rótulo final, que está... Bueno, la verdad es que en una versión anterior del guión había uno de los personajes que siempre iba acompañado de un pajarito, de un canario que le sigue, ¿no? Y todo esto, como todo lo que ocurre en Campeones, está basado en la realidad y en cosas que he vivido o que he escuchado, que me han contado, ¿no? No hay nada inventado. Y si había un pajarito, un canario que perseguía, que acompañó durante muchos meses a la familia de mis cuñados y de mis sobrinos. Uno de mis sobrinos que por cierto acaba de ganar por segunda vez el campeonato del mundo de baloncesto en los Special Olympics. Él aparece también en la película en el partido final y durante meses iban a la playa y el canario seguía el coche. Iban a casa y el canario estaba en el balcón. Iba mi sobrino al colegio y el canario le acompañaba. Salía al recreo, estaba ahí el canario, ¿no? Y es una historia que finalmente no estuvo en el guión, pero sin embargo para mí, a mí me ayudaba a entender o a reforzar la idea de trabajar sin prejuicios. Es entonces una cosa muy de perogrullo, pero a mí me parece que ese pajarito que acompañaba
a mi sobrino, nunca se preguntó acerca de las capacidades o discapacidades de mi sobrino, simplemente pues quería estar a su lado, ¿no? Y bueno, son pequeños detalles, pero que al final al que está contando una historia, al que está comunicando, pues le ayudan a centrarse y a entender de lo que estás hablando. Son pequeños temas y pequeños subtextos de la comunicación. Gracias. Y bueno, y José, esta pregunta es para ti, porque realmente en un proceso creativo de una película, en la fase de escribir el guión, es en la que, como todos sabéis, obviamente, es en la que se incluye la definición del personaje, las características, luego siempre durante el rodaje te puedes siempre nutrir de cómo es cada personaje para incluir expresiones suyas, pero creo que especialmente en esta película se ha cambiado el guión desde que lo empezaste a escribir, Javier, hasta que terminaste de rodarlo. José, ¿cómo viviste tú la experiencia de que cada día tú ensayabas anteriormente conmigo los diálogos y al día siguiente Javier cambiaba el guión completamente con todo lo que tenías que decir? Yo ya lo sé, pero quiero que me cuentes tú cómo vivías esos cambios repentinos de guión y sobre todo por muchas expresiones que incluían tuyas. Pues me lo pasé genial cuando hemos rodado cada momento, cada día. Empezó una película tan bonita que la gente ha llegado hasta sus corazones con la persona con discapacidad y nada, que fue un rodaje tan especial, tan bonito que hemos trabajado y nada, que hemos llegado hasta los Gogas y nada, que fue una historia fue verdad en el ascensor, fue hechos reales porque David, el guionista, ha ido David hasta Valencia a un equipo que se llama un equipo de baloncesto que contó todo, que fue todo verdad, y luego David luego a Javier el guión y luego habla con Javier Gutiérrez. Hombre, Javier, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho esta peli? Que va a trabajar con nosotros y Javier Gutiérrez y lo aceptó y nada. Déjame contar una cosa. Realmente no cambiamos casi nada el guión cuando luego rodamos, pero porque el guión está escrito de una forma, desde luego, para mí muy novedosa, ¿no? Distinto a como he hecho el resto de las películas. Porque digamos que la película se basa totalmente en la realidad. Está hecha como desde la responsabilidad de presentar al espectador a un grupo de personas tal y como yo creo que son, y no tal y como yo las veo, sino como dejando que la voz sea la suya, porque eso es una cosa en comunicación también bastante importante, ¿no? Es permitir que aquello de lo que hablas sea precisamente quien te habla y no erigirte, en el caso del cine, como el que está contando siempre desde sus ojos y desde su mirada una historia tal y como él la ve, ¿no? Pero quiere decir que en esta película había un guión muy definido, con unos personajes, muy definidos, pero esos personajes estaban más o menos basados en algunos personajes de la realidad, pero tenían mucho también de invención y de imaginación. Y el casting se hizo de una forma muy amplia, no se hizo
como normalmente es habitual, que es voy a buscar a los intérpretes, a las actrices, a los actores idóneos para interpretar en los personajes escritos, sino que fue mucho más amplio. Vamos a hacer un casting que a mí, también como director, me permite hacer una inversión profunda en el mundo de la discapacidad intelectual, aquello de lo que voy a hablar, para hablar con el mayor conocimiento de causa posible. Y de ese conocimiento, de ese casting, de ese acercamiento a casi 600 personas y a su entorno, pues sale un grupo de 10, que era, ya para empezar era más grande que el del guión, que era un equipo de 7 personas, y además de hombres, y de repente, pues a raíz del casting, pues es un equipo de 10 y hay una mujer. Y entonces, una vez decidido ese casting, con estas 10 personas, José es una de ellas, reescribimos el guión para que el guión tomara y se enriqueciera con su personalidad real, con sus expresiones, con la experiencia y la forma de mirar y de moverse y de sentir de cada una de las personas que habíamos elegido para interpretar la película. Y eso, durante la fase, digamos, de ensayos y de preparación, pues conformó un guión que fue muy definitivo, porque realmente ya provenía de un trabajo con ellos mismos, ¿no? Como muy bien definió Jesús Lago Solís, otro de los actores de la película, a una pregunta de un periodista que le dijo: ¿cambiasteis mucho el guión durante la película, durante el rodaje? Y él dijo, sí, lo cambiamos tanto que al final se quedaba siempre como estaba. Ese resume esto de lo que estoy contando. Bueno, quiero dar paso por si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o quiere preguntar algo acerca del rodaje, tanto a José como para Javier, que lo preguntéis vosotros, con este apetito que os he abierto. Así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta. Yo quería antes de preguntas, contar algo que es contar lo que a mí realmente me gusta del cine, lo que amo del cine, lo que me apasiona de las películas, y cada vez lo es más, es la oportunidad que a mí me dan como espectador de vivir la vida de otras personas, de colocarme en el lugar de otros, de ponerme los zapatos de otros. Y eso, claro, es una experiencia que, aparte, para mi gusto, muy placentera, pero una experiencia esencial, ¿no? Esencial, porque las películas, las historias bien contadas acerca de vidas y de personajes que ni eres tú, ni vas a serlo, ni vas a estar en ese lugar o en esa época, pero dan una dimensión bastante interesante y te colocan en tu lugar, ¿no? Cuando conoces cómo viven otros, cómo piensan otros, que nada tienen que ver contigo, es cuando llegas a la conclusión de que tú no eres el centro de nada, ni tú eres el protagonista de nada, que estamos acostumbrados a pensar que los demás son extranjeros, y es muy bonito, es muy chulo notar que tú también eres un extranjero, que es muy divertido hacer chistes sobre tus cuñados y un día darte cuenta de que tú también eres un cuñado y que están haciendo chistes sobre ti, también mola. Y eso tiene muchísimo que ver con la comunicación, ¿no? Que la comunicación, ¿qué es? Pues entender lo que tiene otro en la cabeza y dar a entender, ¿no? o explicar lo que tienes tú en la tuya. Y realmente, cuando hablamos de la evolución de la comunicación, en muchos casos, por desgracia, esa evolución está en que la comunicación se va haciendo pequeña, y que cuanto más grandes son los medios de comunicación, a veces mayor es la incomunicación, ¿no? Por eso creo que trabajar porque la comunicación sea cada vez más amplia es apostar a un caballo ganador, porque el momento en el que conocemos lo que les pasa a los demás es el momento en el que desaparecen los prejuicios, es el momento en el que uno vive la piel del otro y la solidaridad, la inclusión de lo diferente, la diversidad, todo eso viene solo, no hay que hacer ningún esfuerzo, sino que todos entendemos muy bien a nuestros hermanos o a nuestros amigos porque conocemos lo que les pasa. Sin embargo, leemos titulares sobre otras personas y nos quedamos con el titular porque no profundizamos en nada, ¿no? Que es la gran problema de la comunicación tan masificada. Tenemos acceso a todo tipo de información, pero esa masa tan enorme de información nos hace quedarnos en los titulares. Y eso es lo que me gusta de las películas. Y me gusta y me siento muy privilegiado de que
con campeones, yo haya podido durante 2 horas presentar a un colectivo de una forma más amplia, más profunda, más directa, a ver cómo son, cómo se comportan y qué tienen en la cabeza, más allá de los grandes titulares sobre este colectivo o sobre cualquier cosa que ocurra en la vida. Buenos días, soy Elena Gómez. Quería preguntar a José. José, tu personaje tiene una gran carga cómica en la película, lleva mucha parte de ese peso cómico. ¿Qué fue más difícil, rodar la escena del ratón y la ducha o aguantar el tipo mientras veías la cara de Javier Gutiérrez? Pues lo más difícil es la ducha, porque fue 95 veces la escena de la imagen y Gutiérrez cuando me duché con agua fría. Fría de cojones. A nadie. Y de repente a las 2 horas se dieron cuenta de que el termostato llevaba horas sin agua caliente. Tú lo veías normal, ¿no? Normal. Tú pensabas, esto es la vida del actor. Sí. Qué bonita la inexperiencia, ¿eh? Yo, la primera película que rodé, que fue El milagro de Petinto, hace ya 20 años, uno de los personajes, que hacía de Marcianito, jamás había rodado, no era actor, le encontramos por la calle y le cogimos directamente para la película. Y el primer día de rodaje, en el primer plano, que él iba vestido de Marcianito, con un casco que estaba hecho con una ensaladera, iba en un motocarro y en la primero que rodamos, en la primera toma, el motocarro volcó, dio una vuelta a campana y este salió volando, que era acrobático el tío, salió volando, dio una voltereta en el suelo y cayó de pie. Y se quedó así como blanco y me dijo, ¿así va a ser todos los días? No pensaba que había sido un accidente. Y es verdad que José estuvo horas y horas bajo el agua fría de una ducha en un decorado que tenía un termostato, pero como estábamos echando humo para que pareciera que había vaho, pues allí había agua y humo, todos dábamos por hecho que estaba caliente. Este no dijo nada, pero cuando entró Gutiérrez en la ducha, vamos, salió ahí como si fuera hierro incandescente. Pero eso te forjó como actor, ya de por vida. Ya que te pueden echar lo que sea. Yo tengo una pregunta para Javier. La verdad es que en esta película yo creo que todos hemos aprendido mucho y quería preguntarte qué has aprendido tú, después ya de una larga trayectoria en el cine, ¿qué has aprendido a la hora de trabajar con estos actores? O con posterioridad a la película. Antes hemos comentado que yo creo que todos nos hemos llevado importantes aprendizajes, ¿no? Sí, pues mucho. He aprendido muchas cosas y todas bien bonitas. Yo comencé este proyecto con una premisa que me creía y es no vamos a dar por hecho ninguna discapacidad de nadie. Y cuando digo de nadie me refiero a todo el equipo porque es tan bonito el reto de buscar las capacidades de cada persona, que es un poco tal lo que hace un director. Entonces, me encanta con el director de fotografía entender por dónde puede brillar más, qué podemos desarrollar. Me encanta poner siempre retos a las personas porque a mí me encanta que me los pongan. Y no me gusta nunca que me pidan que haga o reproduzca lo que ya he hecho. Entonces, ahí, sin hacer ningún tipo de diferenciación, digamos que para mí la característica más importante es que tenía una película protagonizada por 10 personas que no tenían ninguna experiencia previa y que no eran actores. Ese para mí era el reto y el desafío más apasionante, ¿no? Pero yo no di por hecho la discapacidad de nadie, ni de esos actores, ni de nadie de mi equipo, ni de las mías, que son muchas. Una de ellas, por ejemplo, es que yo sería incapaz de decir la palabra esa, interdisciplinariedad, esa es una discapacidad manifiesta. Entonces, ¿cuál es
yo pensé, bueno, no demos por hecho esto, y cuando la realidad se imponga y algo no podamos hacerlo, como yo quiero hacerlo, que sea, pues ya lo iremos variando. No hubo jamás nada a lo que yo tuviera que renunciar porque nadie en la película dijera, esto no puedo hacerlo. ¿Y cuál es la lección clarísima de ahí? Es que, primero, que gran parte de las discapacidades de cualquier persona nos las otorgan los demás, o nos las agrandecen o aumentan los demás. Y la segunda es que es muy sorprendente y es increíble lo que somos capaces de hacer cuando los demás confían en que nosotros lo vamos a lograr o lo vamos a... Y confiar significa también apoyar, significa ayudar. A todos nos encanta. Mira, hablamos en el mundo de las personas con discapacidad, muchas veces se habla de que hay personas que necesitan varios apoyos, que necesitan ayuda, que necesitan, bueno, cosas que a lo mejor otras personas para hacer cosas determinadas no necesitan esos apoyos. Pero yo pienso y digo, a ver, yo como director, a mí nadie me ha colocado nunca una etiqueta de ninguna discapacidad, pero yo necesito más apoyos que nadie. Yo para hacer una película necesito a alguien que me haga unos dibujos para hacerme entender, necesito referencias de músicas y de cosas para llegar a saber yo qué es lo que estoy buscando, necesito la ayuda de coach, de entrenadores, no sé, necesito 8.000 ayudas, yo no sé, no puedo hacer una película yo solo, ¿no? Pero claro, hay una cosa que es básicamente injusta, imprecisa e incorrecta, que es esta etiqueta de la discapacidad, porque parece que la discapacidad afecta a todo el abanico de lo que tú sabes hacer, de lo que puedes hacer o de lo que quieres hacer. Y no es verdad. O sea, las discapacidades que tenemos nos limitan en otras cosas, y para otras somos los más brillantes del mundo, todas las personas que yo he conocido en mi vida, ¿no? Y es siempre mucho más interesante buscar aquello para lo que hacemos como nadie sabe hacer que lo contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, como ejemplo de esto muy claro, en mi caso, es el inglés, ¿no? Yo hablo inglés muy mal, pero cuando alguien me invita o da por hecho que yo voy a hablar bien, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a una entrevista en televisión, y entonces, pues con el inglés que tengo, pues yo siempre digo, oye, pero igual con un traductor, porque claro, en televisión en directo, cuando alguien me dice, ay, pues sí, claro, es que, pues sí, mejor un traductor, porque claro, la televisión, ahí muy rápido, ya me colocan en un sitio en el que digo, yo ya no voy a... Pero sin embargo, cuando me encuentro que me dice, pero por favor, tú, con el inglés que tú sabes, te comunicas perfectamente, sabes lo que importante es lo que vas a decir, y vas allí y haces una entrevista y te tiras una hora hablando en inglés, y no te has enterado. Entonces, depende de los demás, ¿no? Entonces, bueno, si yo me pongo a hacer una película y alguien está ya pensando, este no va a ser capaz, este no va a saber hacer esta película, ya me coloca en un lugar en el que me crea inseguridad y que no... ¿Esa es la pregunta? No sé cuál era la pregunta. ¿Era la respuesta? Dice mi hija siempre desde que ha nacido que me enrollo mucho. Pero que levanten la mano los que crean que está no cierto. Ni uno. Por no levantar la mano, voy a ahondar en esto último. Buenas. Soy Javier Vidaurreta, soy profesor de la facultad. Ahora desde la distancia y el éxito que ha tenido la película y la crítica, la buena crítica, es más fácil, pero antes de hacer la película, cuando estabas escribiendo, ¿tuviste algún miedo, algún reparo de que no se entendiese el chiste, el límite del humor? No, ninguno. Lo que sí tuve dificultades para poner la película, para financiar la película y para encontrar quien me permitiera hacerlo. Eso no fue más difícil de lo que parece. Ahora es verdad que a posteriori parece que hubiera sido más fácil, pero no fue así. No, ningún miedo, porque hay una cosa fundamental. Cuando tú escribes una historia, es decir, cuando das vida a unos personajes, hay algo que es fundamental, sin eso no podrías darle vida a unos personajes que tuvieran la mínima verdad, que es entender a tus personajes, querer a tus personajes, porque aunque tú dibujes a alguien que no piensa como tú, incluso que piensa cosas que tú aborreces, por ejemplo, pero eso no significa que tú no lo tienes que entender por qué hace así, y tienes que respetar. Si no, creas algo que es de mentira, ¿no? Y en este caso, además, se añade no solo respetarles, querer a tus personajes, sino admirarles.
Entonces, cuando tú haces un retrato de personas a las que admiras, es absolutamente imposible que traspases una línea que no venga a cuento, que ofenda o incluso que no se entienda. Es imposible. Si yo te tengo aprecio, te tengo cariño, te admiro y hablo sobre ti aquí, igual digo una cosa incorrecta, no me he documentado bien, pero no voy a poder decir nunca nada que a ti no te guste, ¿qué tal? Porque no puedo hacer, o a lo mejor no te gusta lo que digo, pero no te puedo ofender nunca porque está hecho desde la admiración. Pero esto, en este caso, y en cualquier película, o sea, en Mortadelo y Filemón, está hecha también desde entender a estos dos superagentes y de admirarles, ¿no? Admirar su torpeza y su estupidez, en el caso de los personajes del TVO. Pero también necesitan eso, ¿no? Entonces, no, cuando eso ocurre, no. Y luego pasa una cosa, esto es una comedia. Esto es una comedia, yo creo que son situaciones muy, muy divertidas, pero no es porque a mí me gustan las comedias y a mí me guste reírme, que también, es porque la película hace un retrato de personas que los dos pilares de su comunicación son el sentido del humor y el afecto. Personas que no utilizan a priori prejuicios, que tienen una mirada positiva, que tienen una mirada divertida, que tienen una mirada disfrutona. Y un retrato de ellos desde otro lugar, pues no sería muy, muy preciso. La mayoría de los diálogos de la película están sacados de la realidad y están extraídos de la forma de comportarse de muchos de ellos, la forma de hablar y la forma de relacionarse, que es una manera de relacionarse básicamente divertida. O sea, es que es muy divertida, porque cuando hay una visión sin prejuicios y sin ninguna maldad, pues todo lo que sale es para partirte de risa y para aprender mientras estés aprendiendo de risa, ¿no? Porque la película tiene esa mezcla de reírte y también de emocionarte. Creo que la emoción está en que lo que estás viendo, coño, es que es de verdad. No es un gag, no es un... Y hay algo, y ves cómo no me enrollo, Claudia, voy al grano. Hay algo que demuestra esto y es el hecho de que la película haya viajado también fuera de España siendo una comedia. Porque no basa su humor en gags, ni mucho menos gags locales o temporales, sino que basa su humor en la mirada de estas personas. Y que eso sea divertido es universal. No es una película con chistes, sino con situaciones que en cualquier lugar se entienden y provocan el mismo sentimiento. Son dos preguntas para Javier. La primera es, ¿cuál fue la mayor dificultad a la hora de hacer el rodaje? ¿Y cuánto tiempo real has tenido durante todo el proceso para terminar la película? Dos, y las dos para mí, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo más difícil de la película, no sé, a mí me ha parecido todo tan fácil ahora. Sé que no todo lo ha sido, pero de luego mi recuerdo... está un rodaje fácil, básicamente, es que fácil, un rodaje lleno de alegría, de pasión, de ganas, ¿sabes? Ganas de estar 12 horas rodando y volver a casa y estar ahí deseando que llegue ya al día siguiente para continuar, ¿no? Yo en esta película, así como planteamiento técnico, narrativo, desde el punto de vista del director y también como realizador, he tratado de intervenir lo menos posible, que siempre es mucho porque al final el director tiene que elegir cada ángulo y cada frase y cada cosa, ¿no? Pero intervenir poco en el tema de la realización y además que la forma de contar la historia fuera, primero, sencilla, porque creo que cada vez creo más en que cuanto más sencilla es una película, más cercana es para el espectador, más asequible es lo que le estás contando. O sea, tantas películas tan técnicamente tan apabullantes, tan complejas, que como entretenimiento están bien, pero a mí particularmente, y eso que me dedico a hacer películas, me crean una barrera porque digo,
esto me supera, yo no sé ni cómo se hace esto, ni jamás tendré el dinero para hacer esto, pero es que tampoco me interesa, cada vez me apetece más que esa comunicación que hay entre la película y el espectador sea más directa, más sencilla, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con alguien con un smoking y tú vas de vaqueros, pues ahí ya hay una pequeña tapia, y sin embargo, cuando hablas con alguien que también lleva vaqueros como tú, pues bueno, hay algo que lo hace más fácil comunicarse, ¿no? La película está hecha con una flexibilidad enorme, más de la que he tenido nunca rodando, en el sentido de, estoy trabajando primero con actores que no tienen una experiencia previa, entonces, y es una película coral, que eso lo hace bastante más complicado, entonces tengo que ser flexible, tengo que, por así decirlo, pensar en cómo soluciono una secuencia, planificar casi sobre la marcha, ¿no? O sea, hago un pequeño ensayo de esa secuencia en el set, ¿no? Cuando vamos a rodarlo, un pequeño ensayo, un pequeño planteamiento, un teatrito, ¿no? que se llama. Vamos a hacer el teatrito de lo que ocurre aquí y ahí de una forma muy rápida ver dónde está lo que interesa. Porque de nada vale llevarte tú un storyboard y decir, a ver, esta secuencia estaría contada fenomenal con un plano general y luego la cámara se va acercando con el Steadicam hasta un primer plano de los ojos de este. Cuando realmente haces un ensayo y dices, coño, ¿te has dado cuenta de la reacción del que no habla, pero que está mirando fijamente al entrenador y que eso es lo más potente de todo lo que está ocurriendo? Entonces, tener esos reflejos y a la vez también, desde el punto de vista de la cámara y de la iluminación y del sonido también, tener esa flexibilidad para no perdernos nada de lo que pudiera ocurrir, que no ocurra algo irrepetible en una toma, en una frase, en una acción, en una mirada, y algo fresco que no lo vas a poder reproducir y que no ocurra que no valga porque la cámara no está a foco, porque no estaba previsto que viniera hasta aquí, no vale porque por luz ha hecho una sombra aquí, no vale porque el micrófono, yo no le había puesto micrófono a este porque me dijiste que no tenía frase. Pues estar todos como muy atentos, casi a veces como cuando rodas un documental, que no sabes muy bien lo que va a ocurrir y que no puedes perderte algo porque no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso no lo digo como una dificultad, pero sí como una novedad en la forma de trabajar. Y técnicamente, lo más difícil para mí, sin duda, fue rodar los partidos de baloncesto, porque pensé que iba a ser más fácil y luego fue dificilísimo. O sea, es un paisaje muy bonito el baloncesto, me encanta, pero es de una rapidez, primero de una rapidez que para rodar es vistosa, pero complicada. Y segundo, que recrear jugadas de baloncesto ya es difícil con jugadores profesionales, pues en este caso es más, porque que ocurra justo lo que tú quieres que ocurra, porque la acción tiene que ver con lo que ha ocurrido, es complicado. Con lo cual ahí, pues me inventé la técnica de hacerlo un poco al revés, ¿no? Digo, vamos a ponernos a jugar y cuando ocurra algo que me parece que vale para una acción, luego inventaremos, escribiremos y rodaremos a raíz de lo que ya ha pasado, más que recrear que si una falta, que si uno se cae, que si tal, dejemos que eso ocurra, ¿no? Siempre buscando que lo que aparece en la película tenga el aspecto de que es de verdad, de que no es una recreación. Unas 8 semanas, que me has preguntado, 8 semanas de rodaje. El proceso más largo y más complejo, sin ninguna duda, de la película fue el montaje, fue la edición, porque eso fue un verdadero puzzle, fue donde se creó. El montaje fue realmente el momento donde la película tomó la forma que tiene y cogió el tono que tiene. Y estaba rodado, estaba escrito, pero había muchas películas en lo rodado, muchas películas diferentes. Pues precisamente te quería preguntar por el montaje, ¿no? Yo ahora mismo estoy dando aquí asignaturas de montaje, aquí alumnos de montaje, y hay muchas veces en las que no se entiende muy bien por parte del alumno, ¿no? Sobre todo cuando llega el proceso del montaje, qué es lo que hace un montador. En tu caso, has montado películas, has montado esta película también, no me equivoco. Es habitual que haya directores que puedan hacer el guión de las películas, que trabajen también como guionistas de sus propias películas, pero no es tan habitual que haya directores que sean también los montadores de las propias películas, ¿no? O sea, yo conozco tu caso, Tarantino sé que ha montado películas suyas, los hermanos Cohen. Sí, bueno, este grupo de gente, ¿no? O sea, lo habitual, lo típico, normal, ¿no? Normal. Sí, si os conocéis ya, no dais un grupo. Entonces, bueno,
La primera sería, ¿por qué editas tú mismo? ¿Por qué montas las películas? Y qué importancia, acabas de decirlo, ¿no? Es un poco donde se termina de hacer ese puzzle, donde empiezas a ver realmente la película en sí, ¿no? ¿Qué importancia le das a ese aspecto de la película, ¿no? El montaje. Pues, bueno, los hermanos Cohen y yo normalmente pues le doy toda la importancia del mundo al montaje. Me parece el proceso más placentero. O sea, me parece el momento de disfrutar de verdad de todo lo que llevas, pues a veces 3, 4 años trabajando. Y a veces pienso, me sería más fácil delegar el rodaje que el montaje. Esto es también una discapacidad que tengo yo, que es no me resulta muy fácil delegar. Pero es verdad que yo entiendo esto de hacer películas desde una perspectiva bastante artesanal. Y por eso también, pues hasta el día de hoy solo he hecho 5 películas largas, ¿no? Porque estoy en el guión, ruedo, monto y hago cartel. Esto es por ese concepto un poco de que es una historia que estás contando, que la estás dibujando tú, que, bueno, no sé, no encajo exactamente, no encajo perfectamente en un modelo más industrial en el que, bueno, a los directores les permite básicamente rodar, que supone que es lo que mejor hacen y lo que serían más rentables, ¿no? Pero claro, yo, primero el montaje me produce un placer enorme y digamos que también es donde más aprendo, ¿no? Es donde más aprendo de todo lo que trabajo que hemos hecho juntos, todo el equipo de rodaje, porque veo todas las posibilidades, lo pruebo todo, no me dejo absolutamente un solo fotograma sin probar, sin dar la vuelta, sin cambiar, sin ponerlo marcha atrás. Y me parece tan mágico lo que es capaz de hacer el montaje con una secuencia, con un personaje, con una intención. Recuerdo cuando monté la película Camino, que es una película mucho más dramática, porque Campeones es una comedia y la comedia es muy matemática y tiene que tener una precisión el montaje. Con un fotograma estropeas una risa o no llegas a la emoción que puedes llegar con cosas muy pequeñas, ¿no? Es todo muy, muy preciso. Pero en Camino, por ejemplo, que era un drama, que era una película de otra duración y de otro ritmo, pero que era una película emocionalmente muy intensa, y era increíble cómo lo que cambiaba una secuencia. Por ejemplo, yo recuerdo una secuencia de una conversación entre el padre de la protagonista y un sacerdote que venía a casa a hurgar en la herida, una conversación muy tensa, pero es plano contra plano de 2 personas, y el último que hablaba era el cura, decía su última palabra, ¿no? Sentenciaba. Si la secuencia terminaba con el plano del cura sentenciando, te dejaba con un cuerpo totalmente distinto a si lo terminábamos con el padre escuchando. Eso era un ejemplo muy sencillo, pero muy gráfico, ¿no? De si lo último que veo es el padre escuchando, dolido por lo que le está diciendo, para mí el mensaje de esa secuencia, de lo que trata esa secuencia, es otra cosa diferente. Y me estoy centrando en el dolor del padre. En el dolor del padre que está, en ese caso, en esa película, sufriendo la enfermedad de una hija, ¿no? Y me quedo con la compasión del padre, me quedo a su lado tan perdido como él, tan desconcertado como él. Sin embargo, si la termina de otra manera, me quedo indignado de cómo este otro personaje, desde una posición como de poder, está viniendo a imponerle una forma de actuar, o en ese caso, que llevar a su hija a una clínica y no a otra, ¿no? Y me quedo con esa sensación, esa secuencia de pronto trataba otra cosa. Trataba de un hecho injusto, trataba de la manipulación. Y es simplemente que en el montaje termino con un plano, termino con otro, en el que ni siquiera hay diálogo, ¿no? Pues eso, a veces en una secuencia es todavía mucho más intenso. Entonces, me parece tan precioso, alucino tanto, aprendo tanto a la hora de montar y disfruto tanto, que realmente es donde creo que hago la película. Porque es verdad que en Campeones había varias películas, eso que es un guión muy, muy, muy definido y rodado como estaba escrito, pero luego, sin embargo, te pones a montarlo y diría que uno de los mayores placeres es cuando quitas y todo mejora. Ese es uno de los mayores placeres, ¿no? O sea, has rodado una secuencia en la que ocurre esto y esto y te parece que es muy rica porque tiene muchos detalles y muchos matices, sin embargo, luego la ves y dices, no, pero
¿de qué trata esta secuencia? ¿De qué trata? De esto. Entonces todo esto y esto sobra, entonces lo quitas y dices, coño, esto es, y bien funciona, ¿no? Y bueno, evidentemente, ese trabajo es el que hace un montador y lo puede hacer un montador. Y es más, yo pienso que lo debe hacer un montador, porque ahora mismo tengo que confesar que vengo de rodar un mediometraje que he rodado en Filipinas y había contratado un montador para que montara esta película, haciendo como un acto de, casi como, no sé, haciendo un sacrificio, porque realmente me cuesta un montón, ¿no? Y lo había hecho así porque estoy escribiendo un guión y no tengo tiempo ahora de montar eso y tal, pero la realidad es que he llegado y tengo el material en el disco duro y no puedo, he tenido que llamar al montador para decirle, lo siento, discúlpame, pero no, lo voy a hacer. Tengo cuando, es verdad que ruedo pensando en el montaje, y casi escribo pensando en el montaje más que en el rodaje, ¿no? Y sí, para mí el montaje es una fase esencial. Conozco muchas películas y muchos casos de películas que a mí me han encantado y que se han construido absolutamente en el montaje. Hola. Sí. Mi pregunta es para José. ¿Y cómo viviste tú y tus compañeros el rodaje? Porque al final son muchas horas seguidas y muchos días y son mucho trabajo que tenéis que hacer. Pues fue un día muy especial porque hemos hecho hemos hecho como una piña entre una familia entre todos en el rodaje, y la verdad que el rodaje fue muy importante porque es una familia, porque cada equipo nos ayuda cada momento del día a día hasta por la noche. ¿Pero cómo fue para ti el día a día de tener que...? Pues 9 semanas y 12 horas de rodaje. Y la verdad que fue un trabajo muy bonito, porque para que sepa la gente que podemos trabajar en el mundo del cine con capacidad y nada, que fue un día tan bonito. Mira, antes de hacer Campeones, hay una cosa que yo siempre había pensado, y con nostalgia y con pena, y es que una primera película es un hecho irrepetible, ¿no? Cuando haces una primera película, la emoción, la excitación, el descubrimiento de todo es nuevo en el rodaje de una primera producción. Todo es nuevo, todo es un reto, todo es una lección, todo te interesa, ¿no? Y eso, bueno, se va perdiendo eso, y cuando ya te interesan otras cosas y estás muy volcado y muy emocionado con la historia que estás contando, pero el hecho de que estás rodando una película, yo echaba de menos volver a sentir esa excitación, ¿no? Casi de cuando vienen los Reyes. Y con Campeones ha vuelto porque, claro, hemos tenido un montón de personas diariamente en el rodaje que nos han contagiado esa mirada. Entonces, ¿qué ha pasado en el rodaje básicamente? Que lo hemos celebrado todo, ¿no? Es una de las cosas más bonitas que nos han pasado, ¿no? El personaje que interpreta José de Luna, Juanma, en la película, es un personaje que le encanta abrazar, y eso no nos hemos inventado los guionistas. José, cuando apareció en el proyecto, quería abrazar todo el rato y celebrar todo el rato a todo el mundo, y no son abrazos gratuitos, sino son abrazos de verdad. ¿Y cuántas veces nos hemos abrazado al día? Incluso a veces demasiadas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que hemos celebrado todo, ¿no? Cortamos para bocadillo y solo queda uno de chopet. Hemos celebrado que solo queda uno de chopet. Se ha fundido un foco, coño, todos mirando a ver cómo cambian el foco y tal, porque, ¿no? Y ahora van a poner otra bombilla nueva, ¿no? Y, joder, está en el camión, ahora han tenido que ir al camión a por la bombilla. Todo es una aventura, y es bonito volver a
a convertir en aventura las cosas que te pasan. Porque la verdad es que cada día nos pasan 8.000 cosas y ya nos hemos olvidado de que son grandes aventuras. Y si no lo son, se pueden convertir, porque la gran lección de todas es que la actitud lo es todo. La actitud con la que enfoques tu trabajo y encares cada proyecto lo es todo, ¿no? Voy a volver a citar a Jesús Lago Solís, que es mi gurú. Jesús Lago Solís, o todos los actores, o todos los campeones, que cada vez que dice una frase es para hacer un spin-off. Y él, a otra pregunta de otro periodista en otro sitio, que le preguntó, ¿lo pasasteis bien el rodaje? ¿Fue divertido? Y dijo, sí, el rodaje fue divertido y ameno, lo pasamos bien, porque si no habríamos estado todos serios. Eso exactamente resume lo que estoy diciendo, ¿no? Es la actitud. Es decir, yo tengo una película, tengo una paliza por delante, no todo es, no sé, es mucho trabajo y muchísima responsabilidad, ¿no? Pero si eso lo enfoco de una forma, voy a aprender, me lo voy a pasar bien, voy a participar en algo que es interesante, pues me encanta hacerlo. Si voy pensando, yo quería veranear en la playa y ahora vamos a la montaña, qué coñazo la montaña, pues te parecerá un coñazo la montaña. No soy del... Bueno, no era del Estu, ahora ya sí. Hombre, me han hecho jugador de honor, tengo la camiseta y todo. No, la verdad que el deporte no ha sido así nunca ninguna pasión en mi vida, no me ha gustado nunca el fútbol, el baloncesto sí, pero que no soy de ningún equipo. Pero el Estudiantes es verdad que tiene ese halo como de, primero de equipo potente pero pequeño, ¿no? Es como más familiar, pero sí tiene, aparte de que hay toda una rama y equipos de personas con discapacidad intelectual, pero tiene algo de cercano y de amable que a mí me gusta mucho, pero no conozco cómo es el equipo de Vigo, no tengo ni idea, ¿no? Y luego, que en cuanto les contamos el proyecto, todo fue colaboración, todo fue ayuda, nos dejaron su equipo, su cancha, la cancha antigua, la nevera y el Magariños para rodar, así que fantástico, ¿no? Y también está bien que sea un equipo un poco más pequeño, ¿no? Y creo que encajaba muy bien con la filosofía de la película. ¿Tú eres del Estu? Pues te voy a confesar que en el guión, al final, el entrenador le contrataban para trabajar en el Real Madrid, de segundo. Y el Estu me pidió, por favor, ¿podría ser la selección española? Por favor, ¿sabes? Que no andemos ahí, no metamos el dedo innecesariamente en la herida. A ver, ¿quién quiere comunicarse? ¿Quién quiere comunicarse con José y conmigo? Ahí, mira, José. Se quieren comunicar con nosotros. Cuéntanos. Ese micro no funciona, tienes que gritar más o dar al botón. Ahora, ¿no? Vale. Sí, ya a veces entraña cierta dificultad, ¿no? Para un actor rodar no cronológicamente por el récord emocional, cómo es dirigir a actores con discapacidad, decirles, mira, ahora vamos a empezar por el final o al día siguiente vamos a hacer el principio. ¿Cómo es eso? Bueno, yo nunca he notado que ninguna discapacidad le impidiera a nadie entender algo tan sencillo como, a ver, una película, hay que rodarlo de esta manera, de esta otra manera, pero yo creo que hay algo muy sencillo, que es que se vuelve a llamar comunicación, que es explicar bien lo que quieres que suceda, lo que necesita la película que suceda, no lo que quiera yo que suceda, ¿no? Y uno de los cometidos más importantes que entiendo yo que tiene mi trabajo como director es el de crear la atmósfera, el lugar de trabajo en el que todos se sientan cómodos para que solo desde ese sitio puedas aportar, sentirte bien y seguro para arriesgar
y desde luego con la confianza para en cualquier momento decir, oye, esto cómo es, cómo no es. Y bueno, también yo he tenido la suerte de que todos los actores de la película pues tienen una confianza enorme en el que yo tengo controlada la película en su conjunto y que si les guío por una zona de una secuencia es porque sé que lo que queda por rodar va antes o va después o todo ese rollo, que es verdad que a veces es bastante complicado, ¿no? Digamos que lo complicado de no rodar cronológicamente, hay una parte técnica, pero esa no es que sea complicada, es laboriosa de hacer, pero para eso hay un equipo muy bueno en dirección que tiene muy controlado todo eso, todo lo que implica rodar desordenadamente, pero digamos que lo más difícil es el guión emocional, ¿no? El trayecto emocional de un personaje es lo más difícil de dosificar y creo que, bueno, cuando estás trabajando con cualquier actor, pero cuando estás trabajando con un actor novel que no tiene ni la preparación, ni la escuela, ni la experiencia de cómo se hace eso, pues tienes que estar tú muy atento en que esa parte emocional tenga luego un recorrido coherente. Me acuerdo, y voy a remitirme de nuevo a la película Camino, Los Campeones, pero empieza por K igual, en donde hice un trabajo muy bonito en ese sentido con el padre de la protagonista, el actor Mariano Venancio, en este sentido, porque como toda la película era emocionalmente tan potente, claro, tú te pones, digamos que te pones a rodar cualquier secuencia y te pones a hablar con una hija que está enferma y tienes una conversación con tu hija y tú como padre, pues vamos a pensar pues, que de la forma natural rompes a llorar. Pero claro, si no vigilas eso, al final haces una comedia de un tío que empieza a llorar al principio de la película y al final dices, ¿de dónde saca las lágrimas? Está seco ya, no le queda ni una, ¿no? Y entonces, ese sí que es el trabajo que yo creo que el que más responsabilidad tiene el director cuando está trabajando además con personas que no tienen esa experiencia ni saben eso cómo se hace, ¿no? Pero no diría que ha habido ninguna dificultad especial por esa desincronización, por esa falta de cronología en el rodaje. Más comunicación por aquí. No se te entiende. Perfecto. Hola. Hola. Tengo una pregunta para ti como director. Fui a una charla de Bayona y él dijo que... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que me habláis de principiantes que no... Ah, sí, chicos. Que lo más importante para hacer una película es que sea tuya y que sea verdad. Entonces yo te pregunto, lo más importante para ti, ¿qué es? Que hagas una película de la que estés orgulloso, que sea tuya, que te sientas bien con ella, aunque no tenga éxito esa película y no consigas los beneficios, o hacer una película que aunque no te sientas orgulloso del todo o no tengas esa verdad en ti, tenga todo el éxito del mundo. Bueno, estoy muy de acuerdo con Bayona, porque, a ver, el éxito no tiene nada que ver con los resultados de espectadores, ni económicos, ni de premios de una película. Eso se aprende muy rápido, que no está relacionado la manera en la que tú te sientes después de haber hecho un proyecto que normalmente lleva muchos años, o sea, que es una película, pues son muchísimo tiempo de concentración en una sola idea, ¿no? Y el éxito, básicamente, de una película es que tú sientas que has contado la historia que querías contar, que la has contado libre y honestamente, que te has hecho entender bien, que lo has hecho de manera que los productores te han dejado hacer lo que querías hacer porque han confiado en tu visión de cómo se cuenta esa historia. Y todo lo demás añadirá pues o más alegría o más satisfacción o más posibilidades de hacer la siguiente, pero añadirá lo otro. Sin lo otro es, no sé, yo creo que si tú haces algo de lo que no estás contento y tiene un éxito enorme, pues evidentemente eso no es muy difícil, ya no que te llene, sino muy difícil que eso te haga aprender algo. Y
y creo que además para un contador de historias, que es a lo que yo me dedico, o sea, el placer que significa el haber conseguido, el que consigas con una secuencia que tú armas, que consigas emocionar, que consigas hacer reír cuando querías hacer reír, que consigas hacer reflexionar, es que esos son premios que dejan el Oscar a la altura de la anécdota, ¿no? Y hablamos además aquí de campeones, hablamos de campeones de una película que ha conseguido unas cosas con las que nadie hubiéramos soñado jamás, ni hubiéramos planeado jamás. La película ha cambiado una mirada y ha invitado a muchas personas a mirar de una forma diferente a quienes son diferentes. Y eso no era la intención, ni estaba en el proyecto. En el proyecto estaba hacer una película divertida y emocionante y estrenarla y hacer el tráiler más simpático del mundo para invitar a las personas a verla. Pero todo lo demás ha venido, pues no sé, pues bueno, yo creo que es por la empatía tan enorme que han creado sus personajes y toda la verdad que ellos traen, pero sí, le doy la razón a Bayona, porque la verdad es una de las... Obtener la verdad y que lo que estés mostrando los demás detecten que eso existe y que eso es así, es decir, que con eso también aprendas y con eso también te puedas inspirar y estés viendo un fragmento de realidad, es un placer enorme y tiene muchísimo que ver con el éxito. Gracias. A ti. Hola, mi pregunta es para José. Bueno, son dos en una. Si quieres seguir siendo actor y si crees que vas a encontrar alguna dificultad para tener papeles. No, pero me han ofrecido otro trabajo y ya sigo. Sí, ahora hemos abierto un canal de humor y más, y de monólogos, y estoy haciendo día a día. Ahora estamos haciendo bolos y nada, que un corto de suspense que hemos ganado el sábado pasado, y nada, que sigo en mi carrera de como actor. Bueno, pero José, una de las grandes virtudes que tiene y de las supercapacidades es que como todo te interesa y todo te despierta curiosidad, serías muy feliz haciendo muchas cosas muy diferentes. Cuando hemos estado en el rodaje, cuando hemos traído un dron con sus operadores, haya estado aprendiendo a pilotar el dron y ya decidiendo que lo que quiere ser es piloto de drones. Pero no lo dudes. Y hace música en su ordenador, con su software, da clases de batería, baila salsa, cocina, cualquier cosa le interesa, y eso es a mí me da mucha envidia. Hemos hablado de cómo ha calado en la sociedad la película, hablamos de los espectadores, hablamos de los protagonistas, pero para mí hay una parte muy importante que a lo mejor queda un poquito más en la parte de atrás y que me gustaría, probablemente sea un compromiso lo que voy a hacer aquí para las personas a las que voy a preguntar, pero tenemos aquí a la madre y a la hermana de José, y a mí me encantaría que nos dieran también un poco su opinión de qué habéis sentido vosotras al ver a José, al ver al grupo de compañeros de José en esta película. ¿Qué habéis sentido? ¿Creéis que ha cambiado algo realmente? Y también si tenéis algo, que supongo que os lo habéis dicho muchas veces, pero tenéis aquí también a Javier, ¿no?, como para decirle bueno, lo que consideréis, ¿no? Por ahí. Lo bueno, lo que hemos hablado antes, solo la parte buena, sí. Muchas gracias.
Vamos a ver, para José, desde que era muy niño, él quería ser actor. De hecho, yo he tenido que ir con él a muchos castings, ¿no? Y ya en un momento dado estaba un poco cansada, porque todo el mundo decía, sí, eres muy simpático y tal, pero no dabas la talla del personaje. Y entonces él estaba más gordito, adelgazado. Y ya un día le dije, mira, José, tienes que adelgazar para que cuando vayamos a los castings, pues te puedan coger. Yo lo dije simplemente para quitarme de ir a los castings, pero él se lo tomó como muy en serio. Entonces adelgazó, falleció su padre, una temporada mala, y dijo, voy a adelgazar. Entonces adelgazó 15 kilos. Y justo en ese momento fue cuando llegó el casting de Javier Fesser. Entonces, ha sido pues una de las ilusiones de su vida. Ha disfrutado y está disfrutando él y toda la familia lo que no está escrito. Aparte de eso, yo personalmente, que he estado en todo el rodaje, porque yo hacía de conductora, iba y venía a casa, esta película, y que he visto todo el equipo trabajar y tal, esta película no la podría haber hecho otra persona que no fuera Javier Fesser, porque es que Javier Fesser ha tenido una empatía con ellos desde el primer día. El día que yo le dije, oye Javier, ¿y tú por qué has puesto el abrazo? Porque el abrazo de José es un signo de José desde que era niño. Él llegaba al colegio, daba abrazos a sus profesoras, daba abrazos a los padres, a todo el mundo, ¿no? Y me dijo, el día que llegasteis a conocerme, José se presentó, dice, tú eres Javier Fesser, ¿verdad? Yo soy José de Luna. Y me abrazó. Además es que da abrazos de oso. Yo hay veces que digo, Josito, no apretes tanto a la gente. Y entonces, dice, cuando me abrazó, dije, este abrazo tiene que estar en la película. Y de hecho, así ha sido. Ahora mismo en Rivas, él trabaja con un señor que es monologuista, están haciendo monólogos y tal. Y el hijo de este hombre hace viñetas, un chico con 15 años, pero es buenísimo. Y entonces ha subido a las redes sociales una viñeta de José y dice, José de Luna ha puesto su abrazo de moda en Rivas hacia Madrid. O sea, porque es que todo el mundo sabe que el abrazo de José de Luna. Aparte de eso, desde el primer momento, él ha disfrutado, pero hemos disfrutado toda la familia, porque claro, José tiene un 70% de discapacidad, pero en mi casa ha estado integrado desde el día que yo llegué con él en brazos del hospital. Tiene 3 hermanos mayores, su padre y su madre, y todos hemos trabajado en equipo con él. Él nunca hemos hablado en casa de un discapacitado. Le llamamos o el gordi o el enano, porque sus hermanos son mayores. Entonces, oye, que hay que hacer esto con el enano. Oye, chicos, que no sé qué. Yo, por ejemplo, que estoy metida en el Ayuntamiento de Rivas en educación desde toda la vida, me le llevaba mucho a muchas cosas del ayuntamiento y le tenía 2 y 3 horas cuando era pequeñito sentado y decía, ay, que estoy cansado, mamá, que estoy aburrido. No te preocupes, que te voy a dar un premio. Pues ¿sabéis cuál era el premio? Llegaba a casa y le decía, a ver, el que tenga menos deberes. Como yo le llevaba en coche todo el día, él quería el autobús. Y desde Rivas, sus hermanos le bajaban a Madrid y subían. Ese era el mejor regalo que le podías hacer a José. Entonces yo decía, José, no te preocupes, que luego tenemos regalo. Y en cuanto a lo demás, yo que llevo pues los años que tiene José, 33 años metida en la discapacidad, he notado un cambio impresionante, como dice Javier, en la mirada del público y de las personas y sobre todo de los niños. José y yo estamos haciendo un trabajo de campo, que es que estamos yendo a colegios, institutos, universidades, a charlar con los alumnos, a darles el punto de vista, a que ellos les pregunten como aquí cosas. Y me sorprende que niños de 10 y 12 años, estando hablando, oye, ¿y tú no te gusta bañarte? Sí, lo que pasa es que es la película. ¿Y qué comida te gusta? Pues los huevos fritos con patatas y un montón. Ah, a mí me gustan los huevos fritos con patatas. ¿Y qué deporte te gusta? Pues el fútbol. Y de repente alguien dice, anda, pero si eres como nosotros. Entonces, yo les digo, eso es lo que queremos que veáis. Que es una persona con diferentes capacidades, pero que es uno de como vosotros. Y que tienen derecho a tener una vida y que quieren trabajar y que quieren tener amigos y que quieren ir por la calle y que no les miréis como una cosa rara, sino como una persona como vosotros, diferente, pero nada más. Y que el día de mañana
cuando estéis en la sociedad, sepáis que hay unas personas que son diferentes, pero quieren tener estas cosas y que penséis en ellos. Entonces es impresionante, impresionante. Yo como madre, y además estoy en una asociación, el cambio tan tremendo que ha tenido en el público, y además, por ejemplo, en mi barrio. Bueno, es que además no él solo. A los chicos estos, cuando van ahora por la calle, la gente les llama hola campeón. O sea, todo el mundo. Dame un abrazo o hazme una foto conmigo. Qué película tan bonita. ¿Cuánto nos habéis enseñado? Y que, por ejemplo, yo vaya pues, por una calle en Madrid y me pare una madre con un niño de 10 años, un niño sin discapacidad, y que me diga, eres mi héroe. Eres la persona que más me ha conmovido. Eso llena mucho. Entonces, no sé si os lo he explicado suficiente. Ahora, sí. Mi pregunta iba, bueno, ya que habéis hablado de los castings, iba un poco por el tema de los castings. ¿Cómo habéis hecho para encontrar a las personas que han actuado como los del equipo de baloncesto y sobre todo, ¿teníais en mente diferentes perfiles según el guión de lo que queríais o según las personas que habéis encontrado os habéis ido adaptando? Mira, qué difícil es para mí explicar por qué en un casting elijo a una persona o elijo a otra. Es un proceso tan intuitivo que tengo que reconocer una cosa. Mira, cuando en todas las selecciones de la película, todo lo que hay que decidir, yo cuento con la ayuda de todo un equipo, ¿no? Para decisiones de fotografía, de vestuario, de localizaciones, de formas de rodar, de todo, ¿no? Pero en el tema del casting, yo escucho y me dejo lo que sea, pero luego hay una decisión que tomo siempre solo, porque como es irracional, en cuanto alguien me puede hacer dudar, dice, pero no, pero esta persona no te has dado cuenta que le pasa esto y lo otro y a lo mejor tal, entonces ya no. El casting, como explicaba antes, fue súper abierto. O sea, yo quiero conocer a el mayor número de personas posibles para este casting. Me da igual si son mayores, pequeños, altos, flacos, hombre o mujer, cuando realmente en el guión, en un equipo de baloncesto masculino. Da igual, yo quiero ver también a chicas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues diría que podía haber hecho una película con cualquier combinación de todas las personas que vi, porque todas tenían cosas alucinantes que contar, que transmitir. Pero bueno, finalmente pues me quedé con un grupo. Cuando haces el casting de un grupo, es como tienes que crear una familia, ¿no? A veces hay personas que te interesan mucho, las ves interesantísimas para la película, pero dices ya, pero lo que él representa, ese perfil, ya lo da otro, entonces es mejor que no haya nunca dos personajes que trabajen en lo mismo en la película y cada uno haga algo distinto, ¿no? Pero yo cuando tuve esa familia, no es que se adaptaran a nada que había en el guión, no tenía nada que ver con el guión, de hecho los personajes no son los del guión, los escribimos de nuevo enteros. Eran las 10 personas que a mí como espectador me hubiera gustado más conocer. Personas de las que yo me enamoro porque me encanta cómo miran, cómo hablan, cómo dicen, cómo se expresan o cómo están callados, ¿no? Uno de los personajes que apareció nuevo, que nada tenía que ver con el guión, fue Estefan López, que es un chico con autismo, Asperger, y que no hablaba, no decía una sola palabra. Y me pareció interesante incorporar en el equipo algo que no estaba en el guión. Pues bueno, ahí de repente hay un personaje que parece que pasa desapercibido, que es invisible porque no habla, y sin embargo luego va a tener su función dentro del equipo, ¿no? Ahora lo que ha pasado con esto, y hablando de la transformación de la película, es que Estefan ya no hay quien le calle, ¿sabes? Ha pasado de no hablar a ponerse pesado. Y
Bueno, diría que en este es un casting muy especial porque no estás buscando grandes actores, grandes interpretaciones, estás buscando la verdad y ahí había 10 personajes que en conjunto conformaban una familia pues llena de esa verdad y todo muy divertida, muy atractiva y a mí me gustaría hacer un spin-off con cualquiera de ellos. Bueno, pues la última pregunta. Hemos estado hablando de campeones durante toda esta última hora, pero llevas ya muchísimo tiempo con este proyecto y estás ahora cometiendo, Javier, otros proyectos. De hecho, acabas de llegar de Filipinas, me comentabas antes de rodar un mediometraje con unas características muy especiales que nos ha parecido muy interesante que contases a los alumnos, ¿no? ¿En qué estás metido ahora mismo? Bueno, pues eso que tiene que ver con lo que hablamos antes de lo que es el éxito o cómo enfoca cada uno su trabajo. Esto que hemos rodado en Filipinas es un equipo muy pequeñito, de 5 personas, pero una película de ficción, de media hora, pero una película de ficción, responde a otra forma de enfocar esto de contar historias o esto de rodar. Y estamos hablando de una producción mínima, en donde digamos que el presupuesto es el desplazamiento a Filipinas de este equipo y comer y cenar durante 4 semanas. Ese es el presupuesto de la película. Y sin embargo, todos los que la hemos hecho hemos tenido la sensación de estar metidos en una superproducción, porque lo que tienes delante de la cámara es absolutamente poderoso, para mí nuevo y también exótico, pero a nivel de historia, a nivel emocional, a nivel de personajes, lo que hemos podido contar allí. Es una película que hemos hecho en colaboración con Acción contra el Hambre y tiene de fondo el hambre crónica, el hambre invisible, el hambre de generación en generación que no provoca imágenes dramáticas de desnutrición, pero que es muy trágica y que tiene consecuencias penosas dentro del círculo de la pobreza, básicamente. Pero de pronto es una forma de rodar y de producir que es, o sea, lo que viene después de la guerrilla, que es, tienes una cámara con un trípode y un micrófono y un proyecto que no tiene nada que ver con un negocio tuyo ni nada lucrativo y que encima se supone que van a beneficiar a las personas que estás retratando, pero es una forma de trabajar que desmonta de alguna forma todo lo que en este primer mundo nos parece imprescindible y que es tan sofisticado y tan complejo, ¿no? Cuando hemos rodado Campeones, ¿tú te acuerdas, José, cuando llegamos al rodaje, en la calle hay 15 camiones? Y dices, ¿por qué hace falta 15 camiones para hacer una secuencia de 5 personas en un gimnasio? Y es verdad que hacemos falta todos y todos hacemos nuestro trabajo y somos fundamentales. Pero luego hay otro extremo en el que dices, bueno, tenemos que rodar hoy en una escuela. Pues vamos a llamar aquí al timbre de esta escuela para decir si podemos rodar, pero a rodar ahora, no para ver si podemos venir otro día, no, ya sobre la marcha. Cuando la profesora te dice que sí, que en su clase puede rodar, luego viene la siguiente cosa que es, ya, pero es que, claro, hace falta una profesora que actúe con este texto. Es usted, si no le importa, pues vale, también. Pero claro, esa profesora es musulmana, usted no lo es, pero si no le importa, se va usted a poner el pañuelo, bueno, pues no. Y al final, no has elegido quién haga ese papel, porque es la profesora que está en esa clase, no has elegido a la niña que le tiene que contestar porque es la que está sentada ahí enfrente de su mesa, y esa forma de acoplarte, adecuarte a lo que la realidad te está dando, está siempre llena de sorpresas maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, es como también para mí una terapia buenísima y es como hacer un máster buenísimo después de hacer películas como Campeones o como Mortadelo, como Camino, en donde tienes que decidir todo y tienes que tomar decisión sobre si la camiseta es amarilla o naranja, si vas con sombrero o no, si aquí mejor este actor o este otro porque hay un matiz. Sin embargo, cuando te despojas de todo eso y dices, bueno, voy a rodar con lo que tengo, voy a hacerlo lo mejor posible, todo acaba siendo insuperable por lo que tú hubieras podido diseñar, ¿no? Bueno, esto viene a decir que las ganas de contar, las ganas de rodar y las ganas de hacer cine de este grupito de 4 que nos hemos ido a Filipinas son una máquina mucho más poderosa a veces
que una gran corporación, una gran distribuidora, un gran productor, un gran presupuesto detrás para contar algo, ¿no? O sea, creo que no he conocido todavía al día de hoy a nadie que de verdad haya tenido el deseo de contar algo y no lo haya hecho en el cine. Bueno, pues llegamos ya al final. Como te he comentado antes, estaríamos encantados de que vinieras a contarnos este nuevo proyecto. Tienes las puertas de la universidad abiertas cuando tú quieras, Javier. Y ahora os voy a pedir un nuevo aplauso para Claudia, para Javier y para José y para la familia. Y muchas gracias por haber venido aquí. Gracias.